Hola, buenas tardes. Mi grupo está compuesto por Camila Nanclares, Angie Camargo, Andrés Pardo y María Fernanda Montaña. Y nosotros vamos a hablar acerca de la lista de criterios de validez. La lista de criterios de validez hace parte de la SVA o Statement Validity Assessment, que en español significa evaluación de validez de la declaración. La lista de criterios de validez del SVA fue añadida en 1989 para completar la validez de las declaraciones, denominándola así Validity Checklist. Esta tiene como fin tomar la decisión final sobre la validez, comprobando que la entrevista se haya hecho correctamente y que el desarrollo cognitivo y lingüístico del niño sea el adecuado para que la evidencia externa no contradiga los resultados del análisis de la declaración. La lista de validez está compuesta por 11 aspectos y se divide en 4 categorías. La primera categoría es la que evalúa las características psicológicas. En ella se tiene en cuenta si el lenguaje, los conocimientos, el afecto y la susceptibilidad son adecuados o inapropiados. El primer ítem es el lenguaje y conocimientos adecuados. Aquí se evalúa si el testigo utiliza un lenguaje y muestra unos conocimientos que están por encima de la capacidad normal de una persona de su edad. Cuando esto ocurre, puede indicar que el testigo está siendo influenciado por otras personas para cambiar sus declaraciones. También se tiene en cuenta el afecto apropiado, que se refiere a las emociones durante la entrevista. Allí se analiza si la afectividad o emociones que muestra el testigo cuando es entrevistado no guarda relación con las experiencias alegadas en la declaración. Esto generalmente se puede evidenciar a través de su comportamiento no verbal. Y por último tenemos la susceptibilidad a la sugestión. Se refiere a si el testigo demuestra que es susceptible a la sugestión durante la entrevista. Esto quiere decir que el entrevistado acepta la situación sin ninguna crítica u oposición. La idea se compone de tres elementos. Primero, la entrevista semiestructurada con la víctima. Segundo, el análisis del contenido de la entrevista según determinados criterios. Tercero y por último, la integración del CBSA y los criterios correspondientes al listado de validez. El entrevistador debe catalogar la declaración como creíble, probablemente creíble y determinadamente probablemente increíble o increíble. Es una técnica compleja no psicométrica. Dado que es un método básicamente de interpretación, se recomienda que este se lleve a cabo por dos peritos de forma independiente. Se realiza una entrevista diseñada para obtener la máxima información posible del testigo y poder aplicar los criterios de la lista de validez. Las preguntas formuladas deben ser abiertas, siempre propiciando el relato libre del entrevistado para así evitar sesgos en las respuestas. Es fundamental grabar la primera entrevista, pues la repetición de los relatos interrogatorios disminuye su validez. Por último, se determina si la calidad de los contenidos específicos narrados son indicativos de una narración lógica o solo se generan a partir de registros de memoria o productos de la fantasía, o la influencia de otra persona. Esta fase se realiza sobre la transcripción de la entrevista mediante los llamados criterios de... La categoría de la lista de validez se denomina motivación para informar en falso. Aquí se derivan tres ítems. El primero se denomina motivos para denunciar. En este se valora si con la información que se tiene del caso puede pensarse que hay razones para una acusación falsa. La segunda, contexto de la revelación o informe original. Si el menor es el que revela la información y se lo dice a alguien de su entorno, la validez se ve reforzada. En comparación, si un adulto es quien informa acerca de lo sucedido. Aquí se puede establecer que el adulto es consciente que puede beneficiarse de esa información. La última, expresiones para informar en falso. Allí se valora la posible influencia ejercida sobre el menor, es decir, puede estar sugestionado, entrenado o presionado para que haga la declaración. La cuarta y última categoría es cuestiones de la investigación. En esta se evalúa la consistencia con las leyes de la naturaleza, la consistencia con otras declaraciones y la consistencia con otras evidencias. La primera es consistencia con las leyes de la naturaleza. Con esta se evalúa si los hechos descritos por el menor concuerdan con criterios de realismo.
Si resultan contrarios a las leyes de la naturaleza, indica que es producto de la fantasía. La segunda es consistencia con otras declaraciones. En esta se evalúa si los acontecimientos descritos se contradicen con las declaraciones del menor o con las de otros testigos. Hay que tener en cuenta que si el menor se aprendió las declaraciones de memoria, estas pueden ser idénticas entre sí. Y por último está la consistencia con otras evidencias. En esta es necesario revisar todas las pruebas del caso como lo son las evidencias médicas, para así poderlas contrastar. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que hayan comprendido qué es y para qué sirve la lista de validez. Cualquier duda o sugerencia los estaremos leyendo en los comentarios. Gracias.